Buenas tardes. Bueno, en este ejercicio lo que se nos pide es lo siguiente: calcular las potencias absorbidas por los resistores y las potencias entregadas por las fuentes independientes. Hay que tener en cuenta que para el caso donde queramos calcular las potencias absorbidas debemos usar referencia pasiva, según lo que comentamos en la clase. Y también que para cuando queramos nosotros calcular las potencias entregadas debemos usar referencia activa. ¿Ya? Entonces, para empezar a ver este problema, vamos a ver que en realidad primero está resuelto usando el método de nodo y después con el método de malla. De esta forma, tenemos que hemos definido el nodo de referencia en este punto. Además, numeramos como E1, E2 y E3, lo dejamos acá simplemente por el hecho de que posteriormente se nos va a quedar definido directamente su valor, así que no nos queda dentro del sistema. Ya así vemos que, según lo que nos dice esta fuente de tensión, tenemos que E3 menos 0 va a ser igual a 10 volts. Por tanto, vamos a tener que E3 es igual a 10 volts. Entonces continuamos con el siguiente nodo, en este caso con E1, ¿cierto? O en realidad con el nodo 1 si es que tomamos en cuenta su subíndice. Así tenemos que E1 menos E3 dividido en 2 más E1 menos 0 dividido en 1 más E1 menos E2 dividido en 2. Y acá es importante fijarnos siempre en el signo, o perdón, la dirección de la fuente de corriente, ¿cierto? En este caso, como está ingresando y nosotros estamos tomando todo lo que es saliente como positivo, tendremos que nos va a quedar entonces menos 3V0, ¿ya? Donde V0, ¿qué es? Vamos a ver V0, nos damos cuenta que el más nos indica que va a ser 0 menos E1, ¿cierto? Va a ser V0. De esa forma lo reemplazamos, nos queda de esta forma, y amplificamos por 2 simplemente para eliminar los denominadores de las fracciones, lo que nos lleva en definitiva a la siguiente ecuación: 10E1 menos 1 por E2 igual a 10. ¿Ya? Tenemos la ecuación 1, procedemos entonces a obtener la siguiente ecuación a partir desde el nodo 2. Entonces tenemos que E2 menos E1 dividido en 2 más E2 menos 0 dividido en 3. Aquí nos queda cierto saliente esta fuente de corriente, así que va a ser más 3V0, lo cual tenemos acá, ¿cierto? Lo que acabamos de mencionar. Acá nuevamente reemplazamos el valor de B sub 0, que va a ser menos E1, y nos queda de esta manera. Amplificamos en este caso por el mínimo común múltiplo de los denominadores, así que en definitiva multiplicamos por 6. Desarrollando esta expresión nos queda la segunda ecuación, que es menos 21E1 más 5E2 igual a 0. ¿Ya? Luego, si resolvemos el sistema de ecuaciones, en este caso podemos usar Kramer, podemos usar alguna otra herramienta que ustedes encuentren online, como por ejemplo Octave Online. ¿Ya? Entonces llegamos a que E1 es igual a 50 dividido en 29 volts, tenemos que E2 es igual a 210 dividido en 29 volts, y claro, ya conocíamos E3, que era 10 volts, lo vimos al principio. Entonces aquí, recordando lo que les comentaba, para calcular la potencia absorbida se debe usar referencia pasiva, donde tenemos que, si para un elemento cualquiera, como este que está acá, tenemos definida la tensión, la corriente tiene que necesariamente ingresar por el positivo de dicho elemento. ¿Ya? Obviamente, si lo hubiéramos definido al revés, pudiera también la corriente haber tenido que estar al revés. Así que lo que hacemos es lo siguiente, tomando en cuenta también que la definición de la potencia es igual a B por I, ¿cierto? Según la ley de Ohm tenemos que I va a ser igual a B sobre R. De esa forma, si reemplazamos ese I, ¿cierto?, como B sobre R en la expresión anterior, nos quedaría en definitiva que la potencia la podemos calcular como el voltaje al cuadrado dividido en R. En definitiva, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que va a ser P1, vamos a ver dónde está ya. Tenemos P1, puede ser en cualquier sentido, ¿cierto? Puede ser E3 menos E1 al cuadrado dividido en 2. Vamos a ver si este fue el que pusimos. Efectivamente, ¿cierto? E3 menos E1 al cuadrado dividido en 2 va a ser igual a 34,24 watts. ¿Ya? Se pueden dar cuenta también que si hubiéramos tomado el sentido contrario, por ejemplo, E1 menos E3, debido a que esto está elevado al cuadrado, no hubiera hecho diferencia, nos habría dado correcto de todas maneras. ¿Ya? Así que eso es una ventaja del método, por decirlo así. Tenemos también el valor de P2. Vamos a ver rápidamente a qué corresponde. Tenemos que en el caso de P2, que es la potencia que está consumiendo este elemento, podemos decir que E1 menos 0 al cuadrado, ¿cierto?, dividido en 1 va a ser igual a P2. Tenemos en definitiva que es lo mismo que tenemos acá, nos queda 2,973 watts. Seguimos así para P3 y para P4.
donde en el caso de P3 nos va a quedar E1 menos E2 al cuadrado dividido en 2, que es igual a 15,22 watts. Y tenemos por último, ¿cierto? P4, que va a ser E2 menos 0 al cuadrado dividido en 3, que nos da 17,48. ¿Ya? Ustedes pueden verificar si es que efectivamente lo desarrollamos de esa manera, ¿ya? Viendo en el circuito. Por último, para calcular la potencia entregada por la fuente de tensión independiente, usamos referencia activa. Eso siempre tienen que recordarlo, ¿ya? ¿Qué diferencia hay con respecto a la referencia pasiva? Como vemos en este dibujo, tenemos que si se define una tensión más menos B, vamos a ver siempre que en referencia activa la corriente sale por el positivo. Recuerden eso. Pasiva vamos a tener que la corriente entra por el positivo y en activa la corriente sale por el positivo, ¿ya? Y a diferencia del caso anterior, donde pudimos relacionarlo en base a su resistencia por medio de la ley de Ohm y obtener las potencias de cada uno de los elementos, para el caso de las fuentes vamos a ocupar siempre esta expresión, o sea, la expresión base, donde tenemos que la potencia de la fuente va a ser, recuerden, la potencia entregada por la fuente, igual a la tensión de la fuente por la corriente de la fuente, ¿cierto? Donde IF es la corriente que sale por el positivo de dicha fuente. Si lo vemos acá en el circuito, vamos a tener que, va a ser de la siguiente manera. Acá está marcada ya la corriente, ¿cierto? Saliente por el positivo se va a corresponder con la corriente que va a ser E3 sobre E1, que es una tensión, o en realidad, perdón, E3 menos E1, que es una tensión, dividido en esta resistencia, ¿cierto? Porque va a ser la misma corriente que circula por ese resistor. De esa forma la vamos a poder calcular. Si nos vamos hacia allá, vemos que efectivamente tomamos E3 menos E1 dividido en 2, nos dio 120 dividido en 29 amperes, que es aproximadamente 4,138 amperes, ¿ya? Eso lo multiplicamos por los 10 volts que correspondían al valor de la tensión de nuestra fuente, y nos da en definitiva que la fuente está entregando. Fíjense bien que nos dio positivo, eso quiere decir que efectivamente está entregando, lo cual tiene sentido. 41,38 watts, ¿ya? Muy importante eso. ¿Qué hubiera pasado si es que nosotros hubiéramos tomado una dirección diferente acá? Hubiéramos cometido un error, dado que estaríamos calculando la potencia absorbida por esa fuente, ¿ya? Claramente nos daría negativo, porque la fuente no está entregando, perdón, no está absorbiendo energía, sino que está entregándola, ¿ya? En definitiva, vamos ahora a resolverlo usando el método de malla. Recuerden que prácticamente es lo mismo, solamente que en este caso tenemos que definir las corrientes de malla. Vamos a llamar a esta corriente I1, a esta I2 y a esta I3. Mantuvimos la numeración de los diferentes elementos pasivos, ¿ya? Entonces partimos en esta malla, decimos menos 10 más 2 y 1 más 1 y 1 menos I3. Recuerden que los V0 o cualquier otro tipo de notación que aparezca la omitimos a menos que forzosamente aparezca en nuestra ecuación, ¿ya? En definitiva, la ecuación 1 nos queda 3 y 1 menos 1 por I3 igual a 10. Seguimos en la siguiente malla y acá nos damos cuenta de algo. En realidad tenemos una fuente de corriente que está siendo compartida, ¿cierto?, por estas dos mallas. Entonces lo que se presenta acá es una supermalla, ¿ya? De esa forma, ¿qué tendríamos que hacer? Obtener una ecuación a través de la supermalla, ¿cierto? Y luego una relación de corrientes que va a quedar definida en esa rama, ¿ya? Porque es una fuente de corriente. Vamos entonces a obtener la ecuación de la supermalla. La vamos a tener acá, va a ser 1 por I3 menos I1, ¿cierto? Más, nos saltamos acá, es como si no estuviera, nos queda entonces 2 y 2, más 3 por I3, ¿cierto? No nos quedan más elementos acá a lo largo de la supermalla, de esa forma lo igualamos a 0 y ordenamos los diferentes términos. Así que nos queda la segunda ecuación como menos 1 y 1, más 2 y 2, más 4 y 3, igual a 0. Ahora, como les había mencionado, tenemos que ir acá a esta rama donde tenemos definida la fuente de corriente, que da lo mismo si es que es dependiente o independiente, el procedimiento aplica de todas maneras, ¿ya? Así que tenemos que van a sumarse las corrientes que vayan en el mismo sentido y se van a restar las que vayan en sentido contrario. De esa forma nos queda que I1 menos I3 va a ser igual a 3V0, ¿ya? Donde V0, ¿qué es? Recuerden, siempre en función, para este caso, de las corrientes de malla. Vamos a decir que V0 va a ser igual a la resistencia, que en este caso es 1, multiplicado por la corriente que circula de positivo a negativo. Como tenemos acá dos corrientes circulando por esta rama, vamos a tomar la resultante. Así que nos va a quedar I3 menos I1, ¿cierto? Como se ve acá. 3 por I3 menos I1.
Desarrollamos esta expresión y nos queda entonces la tercera ecuación, que es 3 y 1 más 1 y 2 menos 4 y 3 igual a 0. Llevamos eso a nuestro sistema en forma matricial y resolvemos usando cualquier método que tengamos disponible. Lo que nos da las siguientes corrientes. I1 igual a 120 dividido en 29 amperes. I2 igual a menos 80 dividido en 29 amperes. E I3 igual a 70 dividido en 29 amperes. Ahora, tal como en el caso anterior, ¿cierto? Tenemos que la potencia se define como B por I, en donde por ley de Ohm podemos decir que B es igual a RI. Así que si reemplazamos esa tensión en esta expresión que teníamos acá, nos va a quedar en definitiva que la potencia la podemos calcular como, recuerden, en los elementos pasivos, como R por I cuadrado. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve bastante porque nosotros ya conocemos las corrientes, ¿cierto? Las corrientes de malla. Así que podemos desarrollarlo de una manera mucho más simple. Así vamos a tener que las potencias absorbidas por los resistores van a ser iguales a, fijémonos acá en el circuito, van a ser, las voy a mencionar, va a ser, para el caso de P1, va a ser igual a 2, que es la resistencia, por I1 al cuadrado. Vamos a tener también que P2 va a ser igual a 1 por la corriente puede ser I1 menos I3 al cuadrado o I3 menos I1 al cuadrado. Va a ser totalmente indiferente de eso, porque como queda al cuadrado nos va a dar siempre positivo en ese caso. Ya, vamos a tener también que P3 va a ser igual a 2 por I2 al cuadrado. Y por último vamos a tener a P4 que va a ser igual a 3 por I3 al cuadrado. ¿Ya? Aquí las pueden ver expresadas, ¿cierto? Y con sus respectivos valores. Como pueden comprobar si revisan el documento, nos dan los mismos valores, ¿cierto? Nos da 34,24 watts el caso de P1, nos da 2,973 watts el caso de P2, P3 nos da 15,22 watts y P4 nos da 17,48 watts. ¿Ya? O sea, nos dio exactamente lo mismo. Se nota que de hecho es independiente del método. Ahora, por último, en este caso, para calcular la potencia entregada por la fuente independiente, usamos referencia activa. Bueno, como lo vimos en el caso anterior, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la IF queda definida como I1. Vamos a ver si es que efectivamente es así. La tenemos por acá. De hecho, va en el mismo sentido que I1, así que tendría su mismo valor. Vamos a ver entonces qué resultado nos da. Va a ser la tensión por la corriente, que en este caso es I1, así que nos da en definitiva que es 41,38 watts, donde podemos comprobar que efectivamente nos dio lo mismo que en el caso de nodo, ¿cierto? Aquí está, 41,38 watts. Ustedes en principio para el caso del taller van a poder usar cualquier método, ¿ya? El que ustedes quieran, ya sea nodos o mallas. En lo personal yo les recomiendo de que ustedes dominen ambos métodos porque de repente hay circuitos que quedan más simples para uno de los dos, ¿ya? Para el caso de la actividad práctica se les pide que ustedes realicen lo mismo, que resuelvan primero con nodos y luego con mallas, para efectos de que ustedes puedan ir comprobando y en realidad em, dominando ambos métodos. Por último les comento que si tienen alguna duda me envíen un mail y yo se la voy a responder lo más pronto posible. No se queden con alguna interrogante, ¿ya? Entonces, si les gustó el video, por favor denle pulgar arriba y compártanlo con los demás compañeros, ¿ya? Que estén muy bien. Nos vemos el día viernes.